Dije Agustín Laje, ¿no? No formo parte de Fundación Faro, pero he sido invitado a dar una charla ahí este martes. Sí, que he aceptado muy gustosamente. ¿Sos, digamos, afina a las ideas de la libertad? Soy afín a las ideas de la razón, del progreso, de la ciencia, de la ilustración, que bueno, creo que en este momento en Argentina las está encarnando desde luego Milei y bueno, en otras partes otros presidentes, otros líderes. ¿Por qué entendés que para este gobierno y otros líderes, como vos mencionás, pero hablando de la Argentina, es tan importante este concepto del que venimos escuchando tanto hace un año y medio de la batalla cultural, que incluye muchas cosas? La economía es una de ellas, pero también muchas otras cuestiones. Yo no creo que sea que a estos gobiernos les interesa. A mi entender, estos gobiernos se han dado cuenta de la importancia de esto, porque las ideas de alguna manera son las que deciden la dirección que va a tomar un país. En nuestro país fue desde luego la economía, que malas ideas nos llevaron a una situación catastrófica, pero eso también se ve en otras partes, por ejemplo en Europa con respecto a la inmigración y el problema que están teniendo en ese aspecto justamente por malas ideas, en los Estados Unidos también con todas las cuestiones raciales que estaban bastante calmas y en los últimos años han sido verdaderamente enardecidas por todas estas cuestiones culturales. Básicamente creo que lo que sucede no es que estos gobiernos, ellos proponen esto, sino que están reaccionando frente a lo que acertadamente identifican como un problema para la sociedad. En definitiva, tal vez todos llevaron una batalla cultural con las ideas, pero ¿estos gobiernos lo ponen sobre la mesa como algo que quieren llevar adelante? Sí, y justamente eso es lo que hace que sean elegidos, porque otros gobiernos tal vez no lograron identificar la importancia que esto tiene para una sociedad. ¿Cómo definirías la gestión del gobierno, que tiene características del liberalismo más clásico y algunos dicen no tanto, sobre todo en lo que al lenguaje o a comunicación se refiere? ¿Cómo definís eso en el marco de la política argentina tan enmarañada, con un Congreso ahora que digamos, le vota en contra, gobernadores unidos también, con proyectos que pueden ser razonables pero que pueden hackearlo al gobierno? Mi perspectiva es una perspectiva internacional, en el sentido que yo desde hace 24 años vivo afuera. Por lo tanto, yo lo que veo es que el gobierno encarna un ideal de libertad, sobre todo en relación con el Estado, ¿no? Y eso es algo también que en el mundo se está viendo. Yo siempre menciono que ya desde el momento en el cual Milei fue elegido, que en Francia, por ejemplo, todas las críticas al gobierno se hacen con la palabra afuera en español. Porque muchos gobiernos... como el gesto que decía el exactamente, afuera, exactamente. De esa misma manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Francia tiene un déficit idéntico al de la Argentina al momento en el cual Milei asumió, ¿no? Aquí era de 5.8, en Francia es de 6.3, 40 trillones de euros de deuda. Entonces, básicamente, creo que ese liberalismo, de alguna manera, no me parece que sea ni necesario ni pertinente hacer un análisis específico de las etiquetas ideológicas del gobierno, porque cuando uno entra en política, desde luego, las cosas no son lo abstracto de las ideas. Te quería preguntar sobre el lenguaje, ahora abordamos eso, pero parte del lenguaje de la política de hoy son las redes, los videos, todo lo que, por ejemplo, en este caso hizo Cristina ayer, condenada por corrupción, pero que mostró esto, que lo publicó su hijo. A ver, tiene audio, escuchá. ¿Qué rico? ¿Te haces huevo revuelto? Sí. ¿Con palta? Sí. ¿Proteínas? Sí. ¿Son buenas para la pelea? Sí, no sé si son buenas para la pelea, son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra. Bien, con salud sí. Y claro. ¿Son buenos para la pelea? Le pregunta Máximo, ¿no? Claro, en el y ella momento no recoge el guante, dice, no, con salud son me buenos alcanza. para, claro, pero algunos dicen, che, está cocinando lo que fue Fuerza Patria, que es el grupo adversario de Milei, que en realidad son más de los mismos, digamos, de los que vienen del otro lado. ¿Qué ves en esto? Bueno, ahí claramente lo que hay es una intención de normalizar la situación en la cual está, de tratar de presentarla cercana al pueblo. No hay nada nuevo con respecto a lo que siempre han tratado de hacer. Pero las redes, yendo al inicio de su pregunta, más allá de este video en concreto y de una manera general, han generado un cambio importantísimo en la política, ¿no? Y a mi entender, creo que eso fue una de las grandes fortalezas de Milei durante la campaña, que supo transmitir, hacer pedagogía de temas complejos en un formato
formato que era muy accesible en las redes, ¿no? En particular la inflación, el gasto público y todas En esas este video cuestiones. puntualmente en el inicio están hablando de una suerte, dicen una pelea entre ellos dos, creo que evidentemente se estaban refiriendo a lo que ocurrió esta semana entre Javier Milei y Victoria Villarroel. ¿Qué mirada tenés aprovechando que veíamos el video? En la cocina. En la cocina. Sí, bueno, eso en el video no sé si está, lo identifiqué. Arranca así, es muy cortito, dice, la pelea entre ellos dos, muchos lo que decían es, estaban hablando en la cocina de Milei y Villarroel, bueno, fue un poco de lo que se habló en las redes este fin de semana. Nuevamente, desde mi perspectiva internacional, que es un poco, si yo les digo qué es lo que se habla afuera, nadie sabe quién es la vicepresidente porque la gente está fascinada en el extranjero con Milei, no tanto ¿Fascinada? en Europa. Sí, Milei genera, eso yo ya lo escribí hace más de 2 años, que genera un fervor global. De alguna manera, pues justamente las problemáticas que muchos países están sufriendo son análogas a la Argentina, no solamente en cuestiones económicas, pero también en términos de inseguridad, por ejemplo, y eso hace que este tipo de políticas de decisión que Milei encarna como un ideal sea algo que todo el mundo desea aplicar. ¿Dónde vivís? Bueno, yo viví más de 20 años en París, actualmente estoy en Budapest desde hace un año, estoy Ajá. como profesor allí en una institución, en Matías Corvinus Collegium. ¿Y en Budapest se habla de Milei también? Sí, bueno, de Bueno, hecho, hay un gran vínculo con Víctor Orbán, ¿no? Sí, Obviamente. exactamente. Digamos que en este momento en Europa los dos líderes más cercanos a Milei son desde luego Giorgia Meloni y Víctor Orbán. Incluso tal vez un poco más yo diría Víctor Orbán, quizás no lo vemos desde aquí, desde Argentina, pero hay que entender que Giorgia Meloni ella trata de negociar como puede la situación frente a la Comisión Europea, claro, con su presidenta Ursula von der Leyen, mientras que Víctor Orbán tiene una guerra abierta con la ¿Usa Comisión también las Europea. redes o el mismo lenguaje o la comunicación que acá se la llama disruptiva que usa Milei? Y en ese sentido, ¿cómo impacta? Porque hay muchos acá que dicen eso es muy feo, otros dicen es parte de un juego, hay que entenderlo en otro contexto. ¿Cuál es tu mirada? Lo que sucede en la comparación con Orbán es que son líderes de tiempos distintos. Orbán es un líder que surgió a la política cuando estaba todavía el comunismo. Él era verdaderamente muy joven, tuvo una primera presidencia a finales de los años 90 y luego retornó al poder en el año 2010. Y Entonces, Hungría es un país que particularmente le quedó mucha reticencia al comunismo. Sí, al comunismo, pero no solo eso, porque lo que hay que también pensar es que Hungría es un país que históricamente fue invadido por distintas fuerzas. Hungría tiene una gran historia de dar la alerta a lo que estaba por suceder cuando iban a invadir los mongoles, y ellos dijeron a todos los reyes europeos, están llegando los mongoles, nadie les dio importancia y los mongoles invadieron. Luego sucedió más tarde con los turcos, y los turcos se quedaron 1 siglo y medio, y ellos lo vienen diciendo desde 2010 con respecto a la inmigración, nadie les prestó atención y actualmente es el país más seguro de Europa. Fíjense que el año pasado un partido de fútbol implicando a Israel se tuvo que organizar en Hungría porque era el único lugar donde los israelíes y los judíos pueden estar en seguridad. Gracias, Leonardo, por tu visita. Gracias por haber venido. Hablamos con Carlos Rucau, ex vicepresidente, entre otros cargos que ocupó, y nos metemos de cabeza en lo que quedó pendiente con Leonardo, que es la discusión entre presidente y vicepresidente. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hoy por Zoom, pero ya volveré al piso. No, Hoy por te vamos Zoom a es esperar. raro verte por la pantalla. Pero, ¿qué pensás de lo que ha pasado en esta, en esta relación sin retorno? Desde la sesión hasta Bullrich pidiéndole que la suspenda, Villarroel tirándole el pasado que sos montonera, hasta los mensajes durísimos, ¿no? Claro. Del fin de semana de Victoria Villarroel respondiéndole a varios usuarios. Villarroel se está peronizando desde hace más de un año. Pasó un poco desapercibido. Yo le mandé hoy a tu producción el recuerdo de la foto de ella Con Isabel. el día de la lealtad peronista junto a Isabel Perón. Ahí está. Ahí está. Una foto que hizo mucho ruido y que había Villarroel molestado le en el llevó a gobierno. Isabel Perón, le llevó a Isabel Perón un plato de regalo para el día de la lealtad peronista. Y de ahí en adelante empezó a construir un proyecto 2027 que ha ido excediendo el peronismo ortodoxo. Ella ha tenido contactos con muchos peronistas ortodoxos, pero también ahora se ha acercado muchísimo al kirchnerismo, se ha acercado al presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria, que como ustedes saben es un hombre clave en la relación de los senadores con Cristina, y el hombre de Formosa, nada menos de Gildo Infran,
en el Senado de la Nación. Así que ella empieza un proyecto 2027 que creo que lo empieza demasiado rápido, pero que claramente el gobierno lo ha percibido, y lo ha percibido mucho en esta oportunidad cuando ella hace todo lo necesario para que se voten las leyes que al gobierno le molestan, y además sale a apoyar lo que se votó, porque podría haber tomado distancia, pero dice, bueno, si no quieren gastar en los jubilados, entonces bajen los gastos de inteligencia y seguridad y viajen menos, lo cual es una reverenda pavada, porque lo que se ha votado, que no es solamente jubilados, es mucha plata para las provincias, es mucho costo fiscal, es una diferencia monstruosa, imposible de solventar para el Estado Nacional, y que lleva, si se aplicara, a romper con el plan de estabilidad económica. Es decir, lo que se votó en el Senado trae de vuelta la inflación. Hay que ser muy claro. Javier Milei, después de que se diera la votación en el Senado, habló de respecto a con quiénes tenía que lidiar, y habló de una traidora. Esto decía. Hemos hecho 2.500 reformas estructurales, con lo cual no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Una traidora, dijo Milei. Después Guillermo Francos puso paños fríos, ¿no? Dijo, pero no se refirió específicamente a ella. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, primero, evidentemente, Franco se merece el elogio. Creo que lo que está expresando el presidente es claramente la explicación que les acabo de dar. El gobierno sabe que la vicepresidente ha comenzado su propia epopeya personal, junto con el peronismo, el kirchnerismo, algunos radicales, alguna gente del interior del país, con el camino de enfrentarlo a Milei en 2027, y entonces el presidente dice, no, bueno, no solamente me haces esto, sino que lo que me votan destruye lo hecho que efectivamente se hizo sin todo lo que tiene cualquier gobierno, porque cuando nosotros hicimos la convertibilidad teníamos mayoría en ambas cámaras. Yo siempre digo que la convertibilidad tuvo un defecto, que fue que no bajamos el gasto público. Bueno, Milei empieza por bajar el gasto público, y lo que está ocurriendo ahora es que le quieren subir el gasto público, y al subir el gasto público fundamentalmente con plata para las provincias, es tratar de destruir el plan de estabilidad, es decir, que haya otra vez inflación. ¿Por qué? Porque lo que se va a votar en octubre es inflación sí, inflación no. Y el presidente Milei en El Observador, con Luis Majul, decía cuál es la posición de los gobernadores de este modo. A ver. Quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. A ellos no les importa, digamos, si los argentinos van a estar peor o mejor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Todos los gobernadores contra usted. La intención de ellos es romper todo. ¿Qué pensás de esto y qué va a pasar? Ya dijo el presidente que va a vetar, pero ¿podrá o se dará? Bueno, primero, para vetar tiene que tener lo que yo llamo la pared en la Cámara de Diputados, que hasta ahora la ha tenido. Vamos a ver qué pasa cuando esto se produzca. Claro. Falta para esto, porque como vos sabés, el Senado y la Cámara de Diputados hasta el mes que viene ya no trabajan, todos se van de vacaciones. Así que el primer tema a tener en cuenta es cómo construyen esa pared, y seguramente estará Guillermo Francos trabajando en eso. Yo no creo que todos los gobernadores tengan la misma intención. Y creo que hay algunos gobernadores que son mucho más razonables y que comprenden que romper el plan de estabilidad económica de la Argentina también los va a perjudicar a ellos. Pero bueno, es un tema que deberá el gobierno analizar con los gobernadores, en mi opinión, uno por uno. Porque cuando los gobernadores se juntan, a mí me pasó como ministro del Interior, Menem siempre me decía a los gobernadores de a uno que no se empatoten. Entonces, bueno, de a uno y viendo qué necesita cada uno. Hay provincias que necesitan menos cosas que otras, y sobre todo hay que tener en cuenta que
En octubre se eligen en 9 distritos, la ciudad de Buenos Aires y 8 provincias, senadores nacionales. Y esa debilidad que el presidente planteó en el Senado y que es el motivo de que haya ocurrido lo que ocurrió el otro día, se arregla trayendo los 2 senadores por la mayoría de cada distrito, es decir, sumando 18 senadores a los que hoy tiene. Con 25 senadores tiene suficiente para aguantar en el Senado. Igual, para hacer algunas leyes fundamentales va a necesitar acuerdos políticos. Eso será motivo de verlo después del 10 de diciembre. Pero claramente lo que hay que entender acá es que romper el plan de estabilidad es volver a la inflación, y volver a la inflación no lo quiere nadie. Y Carlos, a la discusión, ¿no?, entre el poder, entre Javier Milei y Victoria Villarroel, se sumó también la ministra Patricia Bullrich, que decía lo siguiente, mira. Porque fue otra. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se respete lo que está haciendo el gobierno, que está llevando las cosas bien. ¿Faltan cosas? Sí, faltan cosas, pero no es de arrebato, no es imponiendo, no es generando presupuestos intentando volver a imprimir, que es lo que las leyes que salieron ayer hay que volver a imprimir. Si imprimimos de nuevo billetes, toda la plata que le va a entrar a alguien por este bolsillo se le va a ir por este. Y entonces, basta de hacer lo que se hizo durante años y salió mal. Y ayer la vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir, no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, que no es legal, que no es legítima porque no estaba convocada. Punto. Esa es la discusión. Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas que el día de ayer lo que querían, como lo dicen todos los días, es ver al presidente subiéndose un helicóptero. Es simple. ¿Qué piensa Carlos? Bueno, claramente lo que está diciendo, con otras palabras, Patricia, es lo que yo le decía. Emitir, dice ella, tiene razón, es más inflación. Más inflación es lo que la gente no quiere. Yo creo que el viejo fantasma del juicio político, que claramente este nuevo amigo que tiene la vicepresidenta, que es el presidente del bloque de senadores kirchneristas, acuérdense que ya desde el comienzo él hablaba de juicio político al presidente. Sí, claro. Bueno, ese juicio político ya no tiene tiempo material de instrumentarse, porque además los resultados electorales de octubre van a ser muy positivos para el gobierno y entonces la posibilidad de un juicio político se aleja presurosamente. Pero la construcción política de Villarroel se funda claramente en una relación con el kirchnerismo, que vamos a ver cómo se desarrolla, porque yo les quiero recordar, para terminar esta participación, que quien primero se avivó de lo que estaba pasando entre senadores kirchneristas y la vicepresidenta Villarroel fue Cristina Fernández de Kirchner, que ya dijo en su momento en un tuit muy famoso, los que quieren, habría que hacerle una pericia psiquiátrica a los que quieren hacernos creer que Villarroel es peronista. Claro. Bueno, ahí hay un debate interesante. Hablando de lo que pasa en el peronismo, Javier Milei se refirió a eso porque dijo, me dicen cruel a mí. Pero ¿qué pasa con Kicillof? Que, por ejemplo, los pobres los escondía y lo decía de esta manera. Se nos suele acusar a los liberales de no tener corazón, de ser desalmados, de ser crueles. Y esto también es interesante porque es ver qué pasó con los pobres. Digo, que venga a decirme que soy cruel, el imbécil que los ocultó borrando las estadísticas, es bastante insultante por lo menos. O aquel que dijo que teníamos menos pobres que Alemania. ¿Carlos? Bueno, Kicillof es el mejor ayudante electoral que tiene Javier Milei. Cada vez que Kicillof habla, mete la pata. Y por eso Cristina está muy enojada con él. Es verdad que van a terminar juntando listas en provincia de Buenos Aires porque los une el espanto, pero ellos ven que se les viene
sobre todo en octubre. Yo la verdad que septiembre siempre lo tengo entre paréntesis, ya lo dije con ustedes, porque en septiembre en provincia de Buenos Aires se vota con la vieja boleta sábana. Claro. Una boleta que cambia por cada sección electoral. Vamos a ver qué pasa. Pero en octubre ellos saben que pierden y en consecuencia están tratando en lo posible de que aparezca el menos tiempo que sea necesario el gobierno de la provincia. De hecho, la propia Cristina Fernández de Kirchner le ha dicho a Kicillof, al adelantar las elecciones van a hablar de tu gobierno. Claro. No te conviene. Ya está con nosotros Luis Majul. En instantes presentamos el pase, comenzamos el pase. Pero, Carlos, ¿qué opina de la serie de Menem? Ayer terminé de verla y lo mencionan a usted. Hay un tráiler, lo queremos ver juntos. Soy Carlos Menem, encantado. Su próximo presidente. ¿Presidente de qué? Nosotros estamos recorriendo todas las casas. ¡Viva Menem! El fotógrafo este que trabaja con nosotros ha tenido un accidente en la ruta. ¿Y qué hay que hacer? Olegario, a partir de hoy, son mi fotógrafo. ¡Acá, gobernador! La gente lo ama. ¿O la cortás con estas cosas o te divorcias? Si nadie me conoce, nadie me va a votar. Nos conviene que Menem sea presidente. Mientras estén casados legalmente no nos puede tenemos la garantía. Quiero estar en tus decisiones, que no soy adorno de nadie, mucho menos tuyo. ¿Ganás? Síganme que no los voy a defraudar. ¡Síganme! ¡Que no los voy a defraudar! ¿Quién iba a pensarlo? Yauta. Menem presidente. Pues la inflación se dispara. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Disculpe, pero yo vengo trabajando lo de la guita sucia. Vos no ves nada de lo que pasa. Hay un Rucauf en la serie, ¿eh? No sé si usted se siente identificado, pero queremos que nos cuente. No la vi la serie. La verdad que no suelo ver las series de ficción política. En algún momento la voy a ver porque me están pidiendo tantos que la vea para comentarle. Pero sí me interesa recordar algo que me dijo Carlos Menem 2 años antes de fallecer. Uno, que su lema había sido el amor de su vida. Mira. El otro, que su lemita había sido una hija ejemplar que lo estaba cuidando en los momentos más difíciles, que son los momentos de la enfermedad y irse del poder, donde todos se van y quedan nada más que los que a uno lo quieren. Y en tercer lugar, que el próximo presidente iba a ser Milei. Así que las 3 cosas son interesantes para recordarlas. Totalmente. Cuando vea la serie les cuento. Queremos que la vea también para analizar cómo se ve a usted mismo. Ahí aparece, lo tenemos. Mire, foto. Este es el Rucauf de la serie. ¿Se ve parecido o no? Es muy difícil para uno verse parecido o no. Claro, sí, uno se conoce demasiado. Efectivamente, en esa época yo tuve pelo, lo perdí, y este que tengo ahora es mío, porque me dicen, ¿y ese pelo, de dónde lo sacaste? ¿Es tuyo? Le digo, sí, primero porque me lo sacaron de la nuca, y segundo porque lo pagué, así que es doblemente mío. Claro. Está bien, está muy bien esa confesión. Bueno, interesante. Cuando la haya visto, le volvemos a invitar para el análisis. Véala, Rucauf, véala, está interesante. Gracias. Gracias, Carlos. Abrazos a ustedes y un beso grande. Bueno, ahí está con nosotros Luis Majul. A quien felicitamos. Por el Martín Fierro. ¿Qué tal, Buenas Luis? noches, muchas gracias. Acá está el Martín Fierro. Muchísimas gracias, che. Agradezco la felicitación. Ustedes saben que yo me conocen de hace años, tengo el síndrome del impostor. Nunca creo que me merezco ningún premio. Pero si quieren volvemos ahora a hablar del Martín Fierro, pero no quería dejar de hablar de la serie. Yo vi los primeros capítulos, ¿sabes? Todavía no la vi toda. Hay que atajar a la audiencia y decirle que es una sátira. No, con algunas pinceladas de realidad o de publicaciones, pero que los que analizamos la política en ese momento, yo no quiero tirarla abajo, al contrario, no tiene mucho que ver con lo que pasaba en realidad. Algunas lecturas, por supuesto que como toda sátira hay lecturas sesgadas. Si vos me decís,
hablas de las actuaciones, Leonardo Baraglia está muy bien. Muy bien. Griselda Siciliani está muy bien. Me parece que comprendieron la naturaleza del personaje. Claro. Mónica Antopoulos es, ¿no? Sí, Antonopoulos está muy bien también. Hace María Julia, está muy bien. Comprendieron la naturaleza de los personajes, pero es una sátira. Y está muy bien ser vista como una sátira, ¿no? Claro. No como la pura realidad, ¿no? Totalmente, Luis. Pero está buena la aclaración, ¿no? Sí. de verla también con ese código, con esa lectura. Es una especie de drama, comedia. Minujín está muy bien. Es un personaje ficticio, porque si bien Carlos Menem tuvo un fotógrafo que fue fotógrafo y siguió siendo fotógrafo, creo que todavía está. Se jubiló, Se jubiló hace muy poquito, Víctor Bullé, un gran Estuvo fotógrafo. acá, lo invitamos. A quien conozco hace muchos años, no es ese personaje. No, tiene nada que ver ni políticamente, ni... Le metieron un lindo gancho de ficción a eso, que no tiene nada que ver. Y pero, te voy a decir un detalle. Para mí, Winograd, yo la verdad que a mí me sorprendió por la estética y por el montaje. La métrica de los planos hace que tiene un ritmo que terminás un capítulo y ves otro, porque está muy clipeada. Además le mete muy clipeada y le mete mucha información, mucha aparente información y mucha reconstrucción de momentos muy importantes para la Argentina. Divertida, qué sé yo, divertida. Está buena, para mí. Bueno, solamente unos segundos me voy a tomar porque hay mucho para analizar de la actualidad. Ustedes saben que ya lo dije, que tengo el síndrome del impostor. El síndrome del impostor rápidamente es que, por ejemplo, hay gente que cree, como yo, que nunca nos merecemos los premios. Esa actitud durante muchos años hizo creer a alguno que yo tenía algún problema con los Martín Fierro, con cualquier problema. No tengo ningún problema, lo agradezco. Es más, en la terna, porque fueron Martín Fierros de portales web, portales digitales, en la terna yo estoy con dos grandes periodistas. Uno es nuestro colega Joaquín Morales Solá y otro Santiago Fioriti. Tuve la suerte de ganarlo, pero cualquiera de ellos se lo merecía tanto o más que yo. Y estoy muy agradecido nada más y bueno, hoy intercambié alguna información con alguien que respeto mucho y me decía, mirá, los premios sirven para vanagloria y ego. Yo la verdad que a esta altura de mi vida tengo el ego bastante desinflado, desinflado, lo necesario, digamos. Pero tenemos un programa muy interesante. Después de las 8:30, cuando esté mi comentario, va a estar Sturzenegger, va a estar Dante Liporache, un cocinero que fue el cocinero de La Rosada mientras estuvo Macri y que tiene muchas cosas para decir. Se afilió a La Libertad Avanza y va a estar también Horacio Marín, CEO de YPF. Pero ¿qué les parece si empezamos a pelotear la actualidad? Sí, por favor. Está Luis Gasulla acá. Hay algo que en el gobierno están empezando a analizar. Después el periodismo tradicional dirá, son unos exagerados, no. En el gobierno dicen que les está yendo tan bien en términos electorales y en términos de discusión y debate público que lo que pasó el jueves en el Senado tiene que ver con eso. Quieren romperle la columna vertebral